Continuamos con más en el programa. Y diversas mujeres en todo el Perú fueron tan protagonistas como los hombres en el proceso de independencia. Sin embargo, la historia oficial ha recogido apenas algunos nombres de ellas. Por ello, Petroperú presenta el libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Hablamos con algunas autoras sobre este importante libro de ficción que aborda las historias de estas 21 mujeres fundamentales para nuestra independencia. La nota de Gonzalo Silva Infante. «21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia del Perú» es el segundo volumen de la colección bicentenario de Petroperú y que cuenta la historia de mujeres que con su lucha, entrega y sacrificio fueron fundamentales para lograr nuestra independencia. Estos 21 relatos son historias de mujeres que participaron en la gesta libertadora y que en su momento quizás no han sido reconocidas, pero que con este título queremos visibilizar el trabajo que ellas tuvieron, la participación y cómo marcaron un hito también en la historia, por supuesto de la mano de reconocidas escritoras e investigadoras que han seleccionado a los personajes, a las mujeres que han participado en la gesta libertadora del país. El editor de este volumen es José Donaire. Mi propuesta fue hacer un volumen dedicado a la mujer, pero escrito exclusivamente por mujeres. Entonces se identificaron pues 21 luchadoras, a 21 mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Escritoras e investigadoras eligieron una mujer para escribir un cuento sobre ellas. Katy Serrano, además de escritora, es actriz. Escogió a Rosa Campuzano, pero se encontró con muchas dificultades para encontrar mayor información sobre su personaje. Tras un bloqueo inicial, encontró la fórmula. Escribiría la historia de una actriz que tiene que interpretar a esta importante conspiradora. El resto vino como una respuesta a ese inicio que partió de alguna manera de esta necesidad de comunicarme con ella. O sea, tal vez de preguntarle, oye, mira, hiciste muchísimo por el país, hiciste muchísimo en ese momento, ayudaste muchísimo, pero es que nadie escribió tu historia. Marisa Bazán es historiadora y su cuento sobre María Bartola, personaje clave en la rebelión de Huánuco, fue su primera incursión en la literatura. Para mí ha sido algo interesante, encantador, ¿no? Entrar al campo de la literatura, la historia me pone muchas fronteras, no solo a mí, sino a todos aquellos que queremos hacer personajes de sectores populares, porque hay muy poca huella, ya que ellos solamente, básicamente transmitían a través del oral, ¿no? Entonces es difícil encontrar una fuente. Pero gracias a la novela, a la ficción, y también obviamente relacionando con otras circunstancias, con personas que vivieron la época, se puede más o menos reconstruir una idea de lo que en este caso María Bartola estaba pensando, ¿no? Jessica Rodríguez, literata, escribió sobre Micaela Bastidas. Yo me siento muy honrada de que me hayan confiado esta tarea de iluminar un poquito pasajes de la vida de un personaje tan decisivo y fascinante como lo es Micaela, ¿no? Espero que los que lean mi relato o el de mis compañeras puedan tocar algo de del poder, de la sensibilidad, del valor que tiene este personaje, como creo que todas nosotras hemos podido registrar. Es importante rescatar hoy en día el papel de las mujeres, y 21 relatos lo hace a través de algo tan importante como es el bicentenario, de una conmemoración importante que es la independencia, este sueño por la libertad, que no solamente fue hecha por los varones, sino también por las mujeres que estuvieron en actividad, ya sea desde el espionaje, brindando sus casas o convenciendo autoridades, como es en este caso María Bartola,
y lo cual también nos demuestra la capacidad de influencia, de liderazgo que pueden tener las mujeres en cualquier momento de la historia, ¿no? El libro 21 Relatos de Mujeres ha sido presentado esta semana en el Congreso Nacional de Historia Bicentenario y en el Simposio Internacional Las Mujeres en la Independencia del Perú. Si desea leerlos, puede descargar el libro gratuitamente en la biblioteca virtual de Petro Perú. Petro Perú. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo del Foro para Escolares Conocer es Querer, relacionado a la publicación de Ediciones Copé, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Texto que tiene la particularidad de contar con 22 escritoras que han escogido las protagonistas de sus relatos, personajes históricos que en su mayoría no cuentan con un justo reconocimiento por su legado. En esta cuarta y última sesión nos acompaña la escritora Rosalí León Chiliota, quien nos hablará sobre Ventura Calamaqui. ¿Pero quién es Rosalí? Rosalí es escritora, editora, traductora e investigadora, doctora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación gira en torno a la representación del género en la literatura infantil. Es comunicadora de profesión, cursó un diplomado en docencia e hizo un máster en Derechos Humanos. Desde el 2008 se desempeña como gestora de proyectos editoriales, autora de textos escolares, docente universitaria, escritora, editora y coordinadora de contenidos, además de dictar charlas y talleres de su especialidad. Tiene 5 novelas infantiles publicadas, una novela juvenil escrita en coautoría con Juan Manuel Chávez y un libro de cuentos, Las que somos, su traducción, extractos de un diario, Perú 1821. Fue incluida en la lista de honor EIBI en el 2018. Pues bien, antes de pasar con Rosalí, quiero recordarles que tendremos una ronda de preguntas. Las personas que se encuentren dentro de nuestra sala Zoom pueden escribirnos en el chat de la sala y las personas que nos estén acompañando a través del Facebook Live nos escriben también a través del chat del Facebook. Adelante, Rosalí. Buenos días. Buen día, Tutom. Mi nombre es Rosalí León Chiliota y soy autora del cuento El brazo desnudo, que forma parte del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Quisiera empezar la charla de hoy agradeciendo a cada uno y cada una de ustedes por acompañarme esta mañana, tarde para mí, para hablar de mi cuento y de este fabuloso libro que tiene entre sus manos. Bueno, no estrictamente entre sus manos, pero al alcance de sus dedos, a través de la Biblioteca Virtual de Petro Perú, donde, por supuesto, imagino que ya están leyendo o ya han terminado de leer 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú y leerán o ya han leído El brazo desnudo. Quería agradecer también a Petro Perú por organizar estas charlas tan interesantes. ¿Qué es 21 relatos? 21 relatos es el nombre del libro del cual forma parte mi cuento. Aquí no tengo el libro físico todavía, pero aquí está, esa es la portada. Ah, ya. Quería agradecer también a Petro Perú por organizar estas charlas tan interesantes y darnos así la oportunidad de encontrarnos hoy día y hablar de historia, de creación, de literatura y de muchísimo más. El día de hoy me conecto desde Barcelona, la ciudad donde vivo y donde hago mi doctorado. El lugar en el que resido también es parte del motivo por el cual he utilizado un saludo en otro idioma hace un momento. Algunos de ustedes seguro lo han notado. Quizá les llamó la atención o quizá se dieron cuenta de que les saludé en una lengua distinta al castellano, que es el catalán, un idioma cooficial de esta región, Cataluña, en España. Menciono esto por varios motivos. Primero, por todo el revuelo que se ha dado en las últimas 2 semanas en torno al uso de las lenguas nativas en el Congreso del Perú y en otras instituciones del Estado. Como seguro que ustedes tienen mucho más presente que yo, desde nuestra Constitución se protege la diversidad de las lenguas en el país y se establece que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a comunicarse en su propio idioma ante cualquier autoridad, como sucede en países como España, con sus lenguas regionales, que son el gallego, el euskera, el catalán, en Bélgica con el alemán, el francés, el neerlandés, en Canadá con el inglés, el francés, o, sin ir muy lejos, nuestra vecina Bolivia,
donde son cooficiales sus 37 lenguas originarias que se hablan entre sus fronteras. ¿Por qué veo necesario referirme a esto? Porque cada lengua no solo es un conjunto de palabras que permiten a sus hablantes comunicarse, sino que también transmiten una cultura, una cosmovisión, una forma de ver la vida que es nuestra responsabilidad y de responsabilidad de ustedes como futuro del país que son, y mía como ciudadana y como escritora, es nuestra responsabilidad valorar y proteger la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Ahora se preguntarán por qué otro motivo les he saludado en catalán y no en castellano. Dije que era más de uno, ¿no? Hace un momento. Bueno, el segundo y tercer motivo tienen que ver, por un lado, con el cuento del que les voy a hablar hoy día, mi cuento El brazo desnudo, y con el significado de saludo bon dia a tothom, que ya llegaremos a eso. Entonces, el segundo motivo es una feliz coincidencia con la coyuntura que les mencionaba hace un momento, y es que mi protagonista, Ventura Jalamaki, es quechua hablante, y en más de una ocasión en el cuento habrán visto, si ya lo han leído, o verán, si es que aún no llegan a la página 163, que es donde empieza El brazo desnudo, que Ventura y los personajes con los que interactúa utilizan también palabras en quechua en sus conversaciones, como suele suceder con las personas que somos bilingües. Tenemos las dos lenguas muy presentes en nuestra forma de pensar y de comunicarnos, y a veces se nos hace más fácil utilizar palabras en una u otra lengua. Yo llevo 4 años aquí en España, y si bien no domino el catalán, hay algunas palabras y expresiones que han calado muy hondo en mí, ya sea por su utilidad, por su musicalidad, porque a mí me gusta escuchar las lenguas, me gusta escuchar las palabras, o por su significado. Lo cual me lleva entonces al tercer motivo por el que utilicé el bon dia a tothom en vez del buenos días a todos y a todas, o el hola habituales. Con el bon dia no creo que queden dudas, ¿no? Es al tothom al que quiero referirme. Tothom no tiene una traducción directa del catalán al castellano, porque el castellano es una lengua que tiene por convención, es habitual en el castellano utilizar el masculino genérico. Normalmente se diría hola a todos, por ejemplo, aunque el auditorio estuviera compuesto por hombres y mujeres, como estamos hoy día. Y a mí eso no me gusta. Es a lo que llamaríamos una perspectiva de género, desde mi especialidad. Más específicamente, la perspectiva de género en el uso del lenguaje. Yo creo que el idioma tiene que ser inclusivo. Y tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas y palabras para utilizarlo, como es el uso de sustantivos colectivos, quizá, o de palabras neutras, como es el tothom del catalán. No es un todos, tampoco es un todas. Supongo que la traducción más cercana sería, de bon dia a tothom, sería un buenos días a todas las personas. Y es por eso que yo procuro utilizarlo cuando saludo a un auditorio al dar clases, talleres o conferencias. Entonces, como ven, yo tengo una perspectiva particular, no solo de la lengua, sino también de la ficción. Y afortunadamente, José Donaire, el editor del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, y Petroperú, como institución responsable de esta publicación, compartimos. Creemos en la importancia de revalorar el papel de las mujeres, no solo en la sociedad actual, sino también en los procesos históricos que nos han llevado a ser la república bicentenaria que somos hoy día. Sí, son 200 años de república, eso es lo que acabamos de celebrar hace poquito más de un mes. Y no podría pensar en una mejor manera de celebrar el bicentenario del Perú desde la literatura que con las historias que encontramos en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia. Como ya saben, porque por supuesto ya leyeron el libro completito seguro, este es un libro que contiene 21 relatos y una yapa. Relatos escritos por fabulosos escritores y amigas como Jessica Rodríguez, Leslie Guevara o Betsabe Guamán, a quienes han escuchado en las sesiones anteriores de Conocer es Querer. Pero estos relatos no son simplemente cuentos sobre la independencia de Perú. Son 22 historias de mujeres que lucharon por nuestra independencia, con todas las letras de la palabra. Y estas historias son escritas por mujeres, desde nuestra perspectiva. En este libro rescatamos la figura femenina en el proceso emancipador y la colocamos en el lugar que se merece, allí junto a los hombres que marcharon y portaron la mayoría de las armas. 21 relatos, entonces, es una reivindicación hermosa y necesaria de personajes que habitualmente han quedado fuera de las páginas de los libros de historia, pese a que fueron tan importantes como sus colegas hombres para nuestra independencia. 21 relatos rescata
las vidas y hazañas de estas mujeres y nos da una probadita de todo lo que todavía tenemos por contar sobre nuestro pasado como nación, tanto desde la historia como desde la literatura. Tenemos así cuentos que hablan desde el pasado, como es el caso de El brazo desnudo, mi cuento, y del que vamos a hablar ahora, o desde el presente, como Aroma de jazmines con espejo, de Katy Serrano, que la vieron en el video hace un momento. Tenemos también cuentos que, narrando desde el centro de la acción, no pasarán, como No pasarán, de Karen Luis de Aliaga, desde la intimidad del diálogo interior, como sucede en el cuento de Rocío Quispe, La portadora de huesos, o incluso trascendiendo los relatos realistas y adentrándose en el mundo fantástico, como lo hacen 109 días, de Andrea Rivera, o Recuerdos de una reclusión perpetua, de Victoria Vargas. Todos estos son cuentos que ustedes van a poder encontrar en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú. Estos y muchísimos más, todos interesantísimos y todos maravillosamente fantásticos. No hay más palabras para decirlo. En 21 relatos, entonces, encontrarán cuentos de todos los colores y para todos los gustos. Así que cada uno de ellos será un mundo entero por descubrir en sus pantallas, mis estimados y mis estimadas. Entonces, habiendo visto un poco a vuelo de pájaro el libro 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia de Perú, puedo ya poner pie sobre mi propia contribución a este fabuloso libro, que no solo nos ofrece cuentos sobre las heroínas de la independencia que todos conocemos, sino que también pone sobre la mesa a mujeres anónimas, o incluso que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si existieron, como es el caso de mi personaje, de Ventura Haramaki. Sí, en la publicidad del evento de hoy ponía Ventura Barrientos, pero en realidad no sabemos si Ventura existió de verdad. Barrientos es el apellido que los y las investigadoras que han puesto su interés en este personaje, casi una leyenda urbana, la verdad, han conseguido rastrear a través de incontables documentos históricos, de lo cual les contaré un poquito más adelante en la charla de hoy. Pero como les decía hace un minuto, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú nos pone sobre la mesa, como dice el nombre del libro, historias sobre mujeres que también cumplieron papeles en el esfuerzo libertador que nos permitió proclamar: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, un 28 de julio de 1821. Y una de esas historias es la que el relato Mi cuento, El brazo desnudo, que es un cuento histórico, nos hace de una mujer tan invisibilizada que, como les decía, ni siquiera sabemos si existió realmente. Ventura Haramaki es la protagonista de El brazo desnudo, y en el cuento es panadera en una casa señorial de 1814, en medio de la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, que me imagino que estarán viendo o habrán visto ya en sus clases de historia en la escuela. Entonces, la leyenda urbana sobre la cual yo creé el cuento narra la hazaña de Ventura Haramaki, quien, con un discurso adelantado a su tiempo, estamos hablando del siglo XIX, ojo, logra, con este discurso, en torno a la igualdad y a los derechos de todos y todas las ciudadanas, logra alzar a sus compañeras del mercado para enfrentarse al capitán Vicente de la Moya, quien había levado, o sea, los había agarrado de la calle y los había llevado al cuartel a todos los hombres, los pocos hombres que quedaban en Huamanga en ese tiempo, porque estaban en medio de una serie de rebeliones que amenazaban el poder virreinal en Huamanga, particularmente para repeler el inminente ataque de los rebeldes que se anunciaba, se rumoreaba en ese momento. Tengo aquí un video producido por el equipo de Bicentenario Perú sobre Ventura Haramaki, que quizá nos puede dar una idea más sobre el personaje y a lo mejor llevarnos a reflexionar sobre ella y sobre su historia. Si me permiten un momento, les voy a compartir la pantalla. Compartir sonido también. Y le damos play para que lo escuchen. Hoy he decidido dibujar a Ventura Haramaki, una valerosa mujer ayacuchana. Este gesto de rebeldía antecedió a la entrada triunfal de los patriotas en Huamanga, un 20 de septiembre de 1814.
Ganar una batalla sin derramar una gota de sangre fue la hazaña de esta mujer que hoy he retratado. ¿Sabe quién es el personaje del dibujo? No tengo idea, la estoy mirando, la estoy observando, algo me parece, pero no sé, no la puedo identificar quién es. Ventura Calamaki, Ventura... me imagino que será una artista, una cantante, supongo que una de la época de Chabuca Granda, algo así, ¿no? Creo que es alguien de la historia, alguien que representa la historia del Perú de repente, pero más allá de eso no sé exactamente quién es. Es injusto que pocos la conozcan. Me gustaría que esta imagen de Ventura sea reproducida por millones de personas, que se haga famosa y que cada vez que miren este dibujo sientan orgullo por esta heroína que representa a miles de mujeres luchadoras. A ver, ¿por qué les he puesto este video? Además de, para que sepan un poquito más del personaje, que igual yo les voy a contar en unos momentos, pero también se los he mostrado, perdón, videos de gatitos, ¿qué les puedo decir? Pero también les he puesto este video para que vean y reflexionen sobre las tres personas que participaron ahí, a quienes le preguntaron quién era Ventura Calamaki y no sabían. Esta mínima muestra nos da a saber lo poco que conocemos de estos personajes históricos, particularmente de las mujeres que participaron en el proceso de independencia. Este video, creo, pone un poquito en perspectiva y cobra más sentido y hace que cobre más sentido lo que les contaba al inicio de nuestra charla, ¿no? Espero. Si el video les ha generado algunas preguntas o algunas reflexiones, apúntenselas para que me las hagan, para que me las pregunten al final, para que reflexionemos juntos, o escríbanlas en el chat de la transmisión o del Zoom. Pero, volviendo un poco a mi cuento, El brazo desnudo, quería compartir con ustedes sobre cómo fue para mí este proceso creativo, que la gente de Petroperú me dijo que a varios les había generado curiosidad. Para quienes me conocen, saben que yo escribo sobre todo para el público infantil. Hace unos meses salió mi más reciente novela, En el banquillo, con Alfaguara, que le escribimos a 4 manos con mi esposo durante la pandemia, y la semana pasada se publicó mi libro de cuentos, Las que somos, mi primer libro que no es específicamente para los lectores y las lectoras más jóvenes. Pero en cualquier caso, con esto iba a que escribir para el público infantil es un mundo en sí mismo, con sus propios signos, con su propio lenguaje, con sus temáticas, y entonces, cuando José Donaire, el editor de 21 relatos, me propuso escribir un cuento para este libro, mi primera reacción fue de pánico. No solo porque el público ahora sería de todas las edades, sino porque yo no considero que sé demasiado de historia. Entonces, este cuento supondría no solo cambiar mi forma de narrar, sino también implicaría una investigación muchísimo más amplia y profunda de la que yo estaba acostumbrada a hacer para mis otros libros, para mis otros relatos. Pero claro, soy escritora, soy peruana, somos peruanos, y así que me sobrepuse a esa primera reacción de miedo y decidí tomarlo como un experimento de crecimiento, como un reto. Si les soy sincera, no fue fácil, pero al mismo tiempo que fue una experiencia retadora, escribir El brazo desnudo fue una experiencia emocionante, una experiencia de aprendizaje que yo aprecio muchísimo y les agradezco a Petroperú y a José Donaire por haberme puesto en este camino y haberme dado la oportunidad. Pero una vez decidida a asumir el reto de escribir El brazo desnudo, me puse entonces a leer sobre personajes femeninos durante la independencia. Bueno, en este momento todavía no había decidido qué personaje trabajar, ¿no? Por eso estaba mirando qué personajes femeninos podría abordar. Y claro, no quería un personaje que fuera tan conocido porque no me permitiría tanta libertad al momento de narrar, pese a la admiración que tengo
por personajes como María Parada de Bellido, como Francisca Zubiaga, la Mariscala, o como Micaela Bastidas, la protagonista del relato de Jessica que vieron hace un momento. Para mi cuento, entonces, yo quería un personaje que me permitiera darle vida propia desde el punto de vista de la ficción. Pero claro, estamos hablando de un cuento histórico. Así que era necesario empaparme completamente del tema. Fue entonces que me encontré con un artículo del historiador Luis Miguel Clave sobre las mujeres y la revolución de 1814, la primera gran revolución de la independencia que tuvimos en el país y que nos llevó a ese 28 de julio de 1821. Y entonces en estas 5 páginas en las que Clave hablaba de Ventura Jalamaqui, esa virtual desconocida, que solo tiene un busto en la Plaza del Mercado de Ayacucho para recordarla, pero que fue capital durante, cito palabras del artículo, el estallido popular de la ciudad de Huamanga, que permitió que los alzados del Cusco tomaran la ciudad por un breve tiempo y pretendieran proyectarse hacia el norte y amenazar, e incluso amenazar Lima. Eso lo dice Luis Miguel Grave en este artículo que me enganchó a poder, a querer contar la historia de Ventura. Entonces, con esto empecé a tirar del hilo de la investigación, haciendo trabajo de sabueso y de detective, y encontré algunos otros artículos que la mencionaban, pero sobre todo encontré el libro de un periodista peruano que vive en Estados Unidos, se llama Roberto Bustamante, y él había hecho un rastreo similar, pero muchísimo más grande, al que yo estaba acometiendo, y lo había publicado en un libro llamado Ventura Jalamaqui, Rebeldía y Libertad, que me sirvió muchísimo para darme una idea de cómo era este personaje histórico, este personaje popular que es Ventura Jalamaqui. Pero claro, esto no me bastaba, porque no podía crear una estampa, un dibujo del Perú de 1814 sin saber cómo era la ciudad de Huamanga en ese entonces, cómo se organizaba la sociedad, cómo hablaban los hombres y las mujeres de ese tiempo. Y entonces empezó la segunda parte de mi investigación, en la que busqué facsimilares. Un facsimilar es un libro actual que reproduce exactamente el libro publicado original. O sea, si un libro se publicó en 1810, entonces la edición facsimilar de 2021 publicará exactamente igual, con la misma letra, con el mismo color de papel, dicho libro, ¿no? Entonces, yo me remití a noticias, a libros en facsimilar y artículos de principios del siglo XIX para poder terminar de dibujar el panorama que yo quería recrear en mi cuento. Algo que me quedó claro desde el comienzo, de que me enfrenté a la página en blanco, que es una de las cosas más terribles que podemos encontrar los escritores y las escritoras, era un concepto básico que yo le cuento a mis talleristas y en el que les insisto muchísimo. Que todos los personajes no pueden hablar igual. Un hombre no habla igual que una mujer. Alguien de la élite no se expresará de la misma manera que una trabajadora del mercado. Y en el caso del brazo desnudo, el concepto clave y el que más me costó al momento de redactar el cuento fue el modificar mi español escrito, mi español de Rosalí León Chiliota en 2021, no solo para que se acerque al español hablado hace 200 años, sino también porque estamos hablando de Huamanga, Ayacucho, una ciudad de la Sierra del Perú con una poderosa impronta del quechua que está entretejida profundamente entre sus raíces, sobre todo el de las personas de clase trabajadora. Y fue así entonces que yo me enfoqué en construir un español andino del siglo XIX con destellos de quechua cotidiano, de gente bilingüe, quechua castellano, para que lo plasmaran en sus interacciones, en las conversaciones entre sus personajes. Entonces, luego de zanjar este asunto, investigación hecha, ritmo de narración puesta, diálogos más o menos formulados en mi cabeza, ya era tiempo de plantear la historia, el cuento que iba a ser inevitablemente una historia épica y poderosa, que contaría un episodio épico y poderoso de la gesta independentista, pero con un giro. Pensemos en todas las historias épicas o de aventuras que hemos leído, que hemos visto en la tele, desde Don Quijote de la Mancha hasta Shrek. En la mayoría de ellas tenemos un hombre
el héroe salvando al pueblo o a la princesa, o bueno, su equivalente, de algún mal mayor, de algún gran malvado. Pero esta vez no sería así. En mi cuento no sería así. En El brazo desnudo desafiaría esta idea desde la imagen del mismo brazo desnudo de la protagonista hasta la historia que leeríamos. Entonces, me quiero detener un ratito en El brazo desnudo. O sea, imaginen conmigo a una persona de 1814, una mujer trabajadora, panadera, o sea, tiene un brazo fuerte, porque no había máquinas en ese entonces que hicieran el pan, y quiero que le imaginen trabajando cada día con el brazo desnudo, porque ese es el nombre, lo que significa Halamaki en quechua, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos el brazo desnudo de nuestra protagonista, que representa una doble simbología. En el caso de Ventura, representa primero su ocupación, que hablábamos hace un momento, su día a día como panadera, que amasa cada mañana el pan a brazo desnudo, porque eso es su estilo, así lo hace ella. Pero Halamaki, la palabra en quechua para brazo desnudo, como le decía hace un momento, también representa el gesto de rebeldía, el brazo desnudo arriba, de reclamo, de insumisión, que lleva a Ventura, a la protagonista de este cuento, a trascender el tiempo, a conseguir que su historia llegue hasta el siglo XXI, en una época, desde una época convulsa y difícil como lo fue 1814, particularmente difícil para las mujeres, por supuesto. Y entonces luego tenemos la historia del cuento, ¿no? En El brazo desnudo, al igual que en todos los cuentos de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, desafiamos la idea tradicional del relato épico. Aquí no tenemos la clásica damisela en peligro a la que nos ha acostumbrado el folclore y las narraciones tradicionales, las películas, etc. En El brazo desnudo, en este cuento, nos topamos con un grupo de mujeres en el siglo XIX que salva a un grupo de hombres. Pero esto no se queda allí. Aquí no tenemos una guerra en que las mujeres derrotan y dejan mal a sus contrincantes, sino que vemos a través de este enfrentamiento de dos fuerzas de la naturaleza, como lo son Ventura Halamaki y sus compañeras, y el capitán Vicente de la Moya, capitán del destacamento español en Huamanga, cara a cara, en una verdadera igualdad, como la que buscamos hoy en día desde el feminismo, que hombres y mujeres seamos iguales y podemos luchar cada uno de nosotros por lo que creemos, por nuestros derechos y demás. En El brazo desnudo, entonces, uno, el capitán y otras, Ventura y sus mujeres, tienen un objetivo distinto y opuesto, los dos bandos, pero se enfrentan en un campo de batalla igual para los dos. Y Ventura y sus congéneres, las demás mujeres del mercado, sus guerreras del mercado, como a mí me gusta pensarlas, resultan vencedoras. Y es a través de estas luchas, una a una, que cada mujer y cada hombre que quería la independencia de su Perú, la lograron. Porque no fue solo una batalla, no fue solo una campaña la que consiguió nuestra independencia en 1821. Fueron años y años de lucha y de avivamiento del sentimiento nacional para lograr declarar nuestra independencia en 1821 o en 1824, si nos queremos poner precisos, cuando después de la batalla de Ayacucho, que ustedes seguro recuerdan mejor que yo, finalmente logramos sellar, firmar, oleado y sacramentado el origen del Perú libre e independiente. Lo cual nos lleva de vuelta al libro que hoy presentamos. 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, nos cuenta 22 de estas luchas, de estas historias, desde la mirada femenina y desde la mirada literaria. Las cientos y miles de mujeres que participaron en la independencia tienen cientos y miles de relatos por contar. Ellas mantenían la sociedad funcionando cuando los hombres estaban en los diversos frentes de batalla. Eran la fuerza de trabajo ante la ausencia masculina. Pero no solo eso, sino que también tuvieron parte activa en el esfuerzo libertador, como espías, como mensajeras, como ahí tienen un par de cuentos al respecto en el libro. Funcionaban también como apoyo logístico en el frente, si recordamos a las Rabonas, o como promotoras de las ideas independentistas a través de sus tertulias o reuniones donde promovían el sentimiento de igualdad, promovían la independencia de nuestra patria. Entonces, como ven,
las mujeres nunca fuimos ni seremos piezas decorativas en los grandes procesos históricos. Tampoco seremos nunca vamos a ser ajenas a lo que sucedía a nuestro alrededor. Y proyectos como 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia de Perú y los cuentos que encontramos en este maravilloso libro nos dan una pequeña idea de todo lo que tenemos aún por descubrir, por leer y por escribir en ese sentido. Así que disfruten, entren a la Biblioteca Virtual de Petroperú y lean cada uno de los 22 relatos que tienen a su alcance. Reflexionemos y cuestionemos lo que siempre nos han dicho, lo que siempre hemos sabido de la historia y de nuestra realidad, porque allí es donde está el conocimiento y allí es donde está el aprendizaje realmente significativo que puede lograr cambios en el mundo y al que podemos acceder. Lo cual me lleva a lo último de lo que hablaremos hoy día, para así luego dar paso a sus preguntas o sus reflexiones, que espero sean bastantes. Para esta parte, quisiera volver al inicio de nuestra charla, cuando hablamos de Ventura como una mujer trabajadora, como una luchadora, como quechohablante y como símbolo de su disconformidad con el hecho de que no todos los y las ciudadanas tienen los mismos derechos en un territorio en el que supuestamente todos eran iguales ante la ley. Y sí, estoy hablando de 1814, pero también estoy hablando de 2021, cuando todavía tenemos que luchar por el reconocimiento real y la protección de los derechos de las mujeres y de las poblaciones vulnerables de nuestro país, como pueden ser las comunidades indígenas o las minorías sexuales o lingüísticas. Pero en el caso de El brazo desnudo, como recordarán y como leerán en su momento, en el cuento Ventura les dice a sus compañeras del mercado que según la Constitución de los españoles en 1814, ojo, que es la llamada Constitución de Cádiz, todos eran ciudadanos y por lo tanto iguales, que nadie tenía derecho a elevar y obligar a luchar a los hombres del pueblo, ni siquiera el capitán español a cargo del cuartel de Huamanga. Y es que es responsabilidad de todos los ciudadanos, les decía Ventura a sus compañeras, defender estos derechos. En El brazo desnudo, esa responsabilidad, en mi cuento, cayó sobre los hombros de las mujeres enardecidas, elevadas, arengadas por Ventura. Asimismo, para mí, El brazo desnudo también tiene otros significados. En Ventura, un personaje que ni siquiera sabemos si fue real, como ya hemos dicho, yo veo también el objetivo que perseguía el libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, de cambiar el foco de la historia que conocemos, de cambiar la dirección de nuestra mirada para darle voz a quienes han estado acalladas o relegadas por siglos. Ventura en El brazo desnudo, en el cuento, representa la invisibilización que muchas mujeres han sufrido a lo largo de los procesos históricos, pero a la vez representa esa insumisión de la que conversábamos, de que ya no estaremos a la sombra, que ya no seremos las figuras ocultas como las de la hermosa película de 2016, porque la historia también nos pertenece a nosotras, las mujeres, al igual que a los hombres. Hemos formado parte y hemos sido decisivas en cada uno de los grandes eventos o procesos por los que ha pasado la humanidad. Y así, Ventura, como muchas mujeres en la historia, dejará de ser invisible para tener un busto en la plaza del mercado de Ayacucho, 200 años después de su victoria legendaria. Un busto que, por cierto, pueden ir a ver ustedes cuando vayan a Ayacucho cualquiera de estos días en 2021. Y por último, no quería dejar pasar la oportunidad de reflexionar en torno a lo que hablábamos al comienzo de nuestra charla, de la reivindicación del valor de nuestras lenguas originarias, el quechua en particular en este caso. ¿Sabían que en Perú hay casi 4 millones de personas que tienen como lengua materna, es decir, aprendieron a hablar en quechua? Estamos hablando de poco menos del 14% de la población total del país. Más aún, Lima es la región del Perú en la que más quechua se habla. Y muchas de las origen en ese idioma, como carpa, chullo, calato, chacra, guano, palta, pucho, la yapa del cuento número 22 de 21 relatos, o quinoa, que ahora ha sido adoptado por las lenguas en todo el mundo, porque es el nuevo superalimento que está de moda. Entonces, si esta lengua, el quechua, está tan imbricada, tan entretejida en nuestra propia identidad, aunque no lo sepamos, entonces, ¿por qué no la valoramos? ¿Por qué no la convertimos en un símbolo nacional más, de unidad, de orgullo, como puede ser la comida peruana o Machu Picchu, que también es un nombre quechua, para mencionar? Entonces, Ventura Jaramaki y su historia se convierten, como ven, en un símbolo de muchísimas cosas.
válidas tanto en 1814 como hoy en 2021. Desde los derechos de las personas hasta el idioma de muchos de nuestros ancestros y de nuestros compatriotas, pasando por la reivindicación del papel de la mujer en la historia, que recién estamos explorando tanto desde el ámbito académico como desde la literatura. No sé cómo estaremos de tiempo, que me gustaría leerles un fragmento del libro. ¿Sí? Sí, no fabuloso. Si el tiempo y la paciencia de quienes asisten me lo permiten, quiero ir a la página 188 del libro. Estamos en... Ventura ya está en el mercado, ¿sí? Y está hablando con sus compañeras mujeres. Empezamos el cuento in media res, o sea, a mitad así los deposito en medio del cuento. Dice Ventura: somos iguales, no tendremos voto como los hombres, pero sí tenemos voz. Y palos y piedras, de ser necesario. Se levantó la vieja ormeña de su puesto, agarrando su escoba y partiendo el asidero en dos. Todas en el mercado se le quedaron mirando. La vieja ormeña, la de las papas y las habas, que nunca había hablado con tanta determinación. Hasta los pequeños que pululaban por allí se detuvieron a escucharlas. Ventura, satisfecha, sonrió ante el apoyo y se bajó de la jaba sobre la que estaba parada para recibir uno de los pedazos de la escoba que Ormeña había roto. Las demás mujeres tomaron esto como una señal para ponerse manos a la obra. No sabían qué pasaría después, pero sin duda algo ocurriría. Inés y Efigenia reunieron las piedras que utilizaban para asegurar el techo de los puestos. Ana y sus compañeras desarmaron las jabas de fruta de la semana y sacaron las varillas con clavos para su defensa. Una a una, las mujeres se armaron de valor y de lo que tuvieron al alcance de sus manos para que sus hombres no tuvieran que luchar esta vez, para que la columna patriota, dirigida por Béjar y Hurtado, llegara a Huamanga y tomara la intendencia. Con niños a la espalda o entre brazos y lo que tuvieran a mano para defenderse, centenares de mujeres aguerridas, panacunas, salieron de la plaza del mercado, cansadas de la incertidumbre y la desigualdad. Miraron al frente, a la única torre del monasterio que se sentaba al otro lado de la calle, y se encomendaron a Santa Clara, mientras recorrían el empedrado hecho barro por la lluvia de la noche anterior. Entre gritos y arengas, hicieron sentir el poder de su determinación, de pasos decididos hacia un objetivo. Con el imperio de quien se sabe valiente y valiosa, las mujeres de Huamanga giraron la calle tras Ventura, lanzando una oración a los hermanos del Hospital San Juan de Dios, y avanzaron hacia el cuartel con la esperanza de verse, hacia el final del día, libres de la imposición realista y en casa con sus hombres. Los cientos de metros recorridos entre la plaza del mercado y el cuartel parecieron multiplicar los brazos en alto, desnudos como el de Ventura o cubiertos como los de las hermanas Clarisas, que habían dejado sus claustros cuando oyeron lo que sucedía afuera. Ante los gritos de rebeldía, libertad y desobediencia, las mujeres, niños y viejos salían de sus casas para unirse a la retaguardia de la turba que se enfrentaría al capitán de la Moya. Es lo épico que les estaba tratando de contar, ¿no es cierto? Estoy muy, muy orgullosa, muy contenta de haber podido escribir este cuento y de poder compartirlo con ustedes hoy día. Entonces, con esta miel en los labios, espero haberles despertado la curiosidad por leer el cuento. Y, dicho esto, espero que hayan ido apuntando todas sus preguntas y sus reflexiones para poder compartirlas con la sala. Les dejo entonces, de repente Xenia nos puede contar alguna pregunta que haya en el chat o levantar la mano para que les abran el micrófono. Y bueno, muchísimas gracias por la atención brindada en este rato. Gracias, Rosalí. Bueno, lo que tenemos por el chat del Facebook, tenemos, bueno, agradecimientos. Ya saben que el libro lo pueden encontrar en la biblioteca virtual de Petroperú, ingresando a la página web de Petroperú. Bueno, por aquí tenemos a Luna Cristóbal, ¿no? Que manda saludos, a Julio Manuel Camargo también, Luana Cristóbal, Lucía Chalco, ¿no? Que agradecen tu participación, Rosalí, y los animamos igual de repente a desarrollar alguna pregunta, ¿no? Que puedan tener dentro de la sala de Zoom. Claro que sí, yo encantada. Tal vez ¿Algún valiente, docente, alguna valiente? ¿Algún docente que quiera hacer alguna pregunta? Carmen Arrece también agradece tu participación.
interesante lo que comentas sobre Ventura Calamaki, ¿no? Y todo tu proceso creativo también. Gracias a ustedes por la atención brindada a esta horita que hemos podido compartir. Pues bien, no habiendo muchas consultas dentro de el Facebook del Centro Cultural, vamos a finalizar esta sesión agradeciéndoles a todos por acompañarnos esta mañana. Y bueno, nuevamente invitarlos a la página web del Centro Cultural Petro Perú, donde podrán acceder a la biblioteca virtual y podrán encontrar el libro 21 Relatos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos.